Hola, ¿cómo están? Acá otra vez con otro decálogo de escritores, en esta ocasión de Jane Austen, una gran novelista británica de la época georgiana, época en la cual no era común la escritora de mujeres o muchas publicaban bajo seudónimo masculino, porque no era no estaba la situación de igualdad de género como ahora, que ahora todavía hay eh, no es lo ideal, pero en esa época era peor que ahora. Las mujeres estaban mucho más limitadas y sin embargo ella escribió, publicó, sus obras han trascendido el tiempo, su obra más icónica, conocida, es Orgullo y Prejuicio, pero también tiene muchas otras novelas importantes como Sensatez y Sentimiento, Persuasión, Emma, Amor y Amistad, entre varias otras. Bien, vamos a ver qué dice ella sobre la escritura, ¿no? El primer punto dice corrige los fallos de etiqueta. Hoy en día no hablaríamos de etiqueta, eso es más un término de la época de Jane Austen, pero lo que se refiere es a prestar atención a los modos en los cuales se habla la gente, se refiere en base a el tipo de vínculo, ¿sí? Por ejemplo, yo he conocido personas de 70 años que tenían a su madre viva de 90 y le decían madre, no le decían mamá. En cambio, yo a la mía, que tiene 70 y yo tengo 34, le digo mamá, ¿no? Entonces, esas diferencias, esos detalles son importantes. Crean el ambiente, el contexto, le dan realismo, porque existen en la vida real, porque se dan en la vida real, ¿no? Algo que es interesante, que podemos mencionar y observar es, en Japón, los nombres de las personas se les agrega una terminación que significa el tipo de vínculo entre esas personas, ¿no? Eh, o a las personas, tiene que ser una persona muy cercana, muy íntima para llamarla por el nombre, si no se llaman por el apellido. Incluso chicos en un colegio. Ya, acá eso es impensado, eh, que en el colegio, que en la facultad, en el trabajo, un compañero o compañera te llame por el apellido en lugar de por el nombre. Bueno, entonces esas diferencias hacen a situar en la época, en el contexto, en el lugar, en la región y le dan más verosimilitud, lo vuelven más real y eso ayuda a que el lector se sumerja en la historia, ¿sí? Entonces, ese tipo de detalles hay que cuidarlos, ¿sí? Segundo punto, hay que evitar aquellas cosas que no suenan naturales o que no son plausibles, ¿sí? Esto, independientemente del género que sea el texto, sea realista o sea de fantasía, ¿no? Pero pensando en los comportamientos de los personajes, tiene que tener sentido interno en la historia cómo se comporta el personaje, ¿sí? Si el personaje viene tratando mal a todo el mundo, tiene actitudes desagradables y después que tenga un comportamiento heroico o altruista, va a desencajar en la historia, ¿no? Tiene que estar bien justificado, tiene que darse indicios previos para que sea creíble, ¿sí? Siguiente punto. Dice, lo mismo sucede con la geografía. Bueno, hablamos de la etiqueta en el sentido de cómo se tratan las personas una a otra, de los comportamientos de los personajes y de
la geografía, ¿no? O sea, las cuestiones espaciales también resultan importantes. Si nosotros estamos diciendo que un lugar queda lejos y el personaje de pronto agarró y llegó en 2 horas y entonces no queda lejos, ¿no? Eso suele ser un error común, yo lo veo en los talleres de escritura que doy, en las personas que escriben fantasía, que crean mundos fantásticos. Y si no tienen un mapa dibujado, diagramado, estipulado, digamos, más o menos referencias para las distancias, ocurre que no termina siendo creíble cómo el personaje recorrió tanto camino en tan poco tiempo, ¿no? Porque a veces quizás no se dice que pasó un día, 2 días, pero no se muestra que pasó la noche o cosas por el estilo. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes de cuidar para que el lector pueda creerse esa historia, pueda sumergirse y no haya cosas que los saquen de la lectura porque se cuestione la lógica interna, la posibilidad de eso que se está contando. Bien, el siguiente punto dice hablar de lugares cercanos o que uno conozca bien. Bueno, acá podemos pensarlo más que lugares, sino en relación a todas las cuestiones de temas, de profesiones, etcétera. Esto yo ya lo he comentado en alguno que otro decálogo. Yo no concuerdo en el hecho de que sea que uno tenga que conocerlo previamente, pero sí que para poder escribirlo hay que conocerlo. Hoy en día tenemos un acceso muy práctico, muy cómodo a la información con internet, si bien por ahí a veces resulta difícil encontrar determinada información, ¿no? Porque hay tanto, entonces hay que bucear en ese panorama, o incluso a veces no está todo. A mí, cuando escribí mi novela El cazador de piratas, La travesía de Elena, eh, la gran parte de la historia ocurre arriba de un barco, arriba de un galeón de 1500. Y me costó muchísimo encontrar información de cómo eran los barcos de esa época, su estructura interna, los diferentes ambientes, cómo se movían los marineros ahí adentro, ¿no? Pero era totalmente necesario conocerlo muy bien para poder contar la historia. Eh, Me pasó de que una lectora conversando dice, se nota que sabes muchísimo de barcos. Y yo, no sé nada de barco, nunca me interesó la náutica. Y sin embargo, ese contexto de alta mar, de navegación, está muy bien detallado, mostrado, con los términos correspondientes para las diferentes partes del barco. Bueno, todo eso fue investigación. Yo no lo sabía de antemano. Se me ocurrió escribir una novela de piratas que ocurriera gran parte en alta mar, en una época antigua. Hice un boceto de la historia y cuando tuve una primera versión dije, bueno, acá esto le falta descripción, le falta tener contundencia, tener datos para que tenga esa fuerza, ¿sí? De que se genere el ambiente náutico. Tuve que ponerme a investigar. Entonces, si bien yo creo que se puede escribir sobre cualquier cosa, que no es necesario solo limitarlos a lo que uno conoce de antemano, sí es necesario conocer, informarse, investigar para cualquier cosa que queramos escribir, ya sea cuestiones, datos históricos o cuestiones contemporáneas, porque quizás queremos escribir sobre un personaje que es abogado. Y bueno, uno tiene una idea muy general de, del trabajo de un abogado, pero realmente no lo conocemos en detalle. No conocemos en las cuestiones cotidianas, las cuestiones agradables y desagradables, ¿no? Entonces hay que investigar para poder plasmarlo en el libro y que eso tenga fuerza, ¿sí? Que pueda sumergir al lector en ese mundo. Muchas veces los detalles que, que, que quizás el lector no conoce, sino es de ese ámbito,
pero le dan esa cuestión de verosimilitud. Arman el ambiente, la atmósfera, le dan peso a eso que escribimos. Entonces es muy importante. Bien, el siguiente punto dice, los personajes deben comportarse en base a su naturaleza para mantener la coherencia. Bueno, esto lo hablábamos en el punto, dijimos, de las acciones de los personajes, ¿no? Yo daba el ejemplo de, bueno, un personaje que es egoísta, que tiene actitudes negativas en su vida cotidiana, que de pronto haga un comportamiento altruista o ayude a alguien, no va a tener coherencia con la esencia de ese personaje, ¿no? Entonces hay que pensar muy bien los personajes, pensarlos con una mirada real, humana, digo, nadie es 100% bueno, nadie es 100% malo. Quizás un villano que de pronto rescate un perro en la calle puede funcionar muy bien porque es esto, no es blanco-negro, no es extremos, ¿no? O sea, un villano que sea malo con los humanos, pero que con los animales les tenga totalmente cariño porque cree que los animales son inocentes, entonces no merecen la maldad, que el ser humano sí es malo, entonces se merece lo que le toque, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. En mi novela La chica de los libros es la historia de una joven secuestrada por un tratante de blancas, es decir, secuestro de mujeres para la prostitución, y el secuestrador, en determinado momento el personaje se enferma y el secuestrador la cuida, ¿no? Tiene una actitud de cuidado hacia ella. Y en principio puede parecer contradictorio porque por un lado la está tratando como un objeto para comercializar su cuerpo, de otro lado la trata, diríamos, un poco afectuosa, se preocupa por su bienestar. Bueno, hay que construir ese personaje para que sea creíble con su identidad, ¿no? ¿Por qué a ella cuando se enferma la trata de esa manera? ¿Trataría de igual manera a todas las mujeres que tenga ahí secuestradas o es solo con ella? ¿Ella tuvo un comportamiento con él diferente al resto de las otras mujeres? ¿Él tiene un interés especial en ella? ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca o genera ese vínculo particular? ¿Sí? Entonces, allí hay que eso, trabajar bien la naturaleza del personaje y que tenga coherencia en estos comportamientos que en primer vistazo diríamos, bueno, es contradictorio. Bueno, sí, pero desarrollando el personaje en la historia va teniendo coherencia. Bien, el siguiente punto dice, no deben ser demasiados personajes de novela. Esto es, no demasiadas cantidad de personajes, podemos poner millones, sino no deben ser demasiados personajes de novela, personajes ficticios. ¿Qué nos referimos a esto? Eso viene en línea con lo que decimos antes, ¿no? Ser personajes que sean a semejanza humana, que no sean blancos o negros, que no sea el arquetipo del personaje bueno, ideal, perfecto, o el villano malo, malo, que sean, que no den la sensación de ser ficticios, que sean reales, ¿no? Que uno pueda leer la historia y decir, mira, yo conozco un conocido que tiene esta actitud similar a este personaje, ¿sí? Entonces, para eso, la observación de la realidad, la capacidad de empatizar, de ponerse en el lugar de los personajes, de pensarlos como si fueran personas reales, es importante, va a contribuir a esto, ¿sí? A que no resulte un personaje artificial. Salvo que nosotros queramos construir una historia que juegue a eso, ¿no? Digo, porque hay géneros literarios, modos de escribir que sí, digo, la parodia
Es un género, lo vemos mucho en películas, pero también existe en las novelas, en los cuentos, y trabaja con volver a los personajes artificiales, ¿no? Como sacarle su dimensión más humana, más de matices y tomar unos pocos rasgos y exagerarlos. Bien, último punto del decálogo de Jane Austen dice, no hay que contarlo todo. Bien, está la teoría del iceberg de Hemingway, que dice que lo que está escrito es mucho menor a lo que realmente contiene la historia que está por debajo del agua, ¿no? La parte del iceberg que no se ve. Esto quiere decir que no hay que hacer todo explícito, sino que hay que dejar a que el lector interprete, a que el lector termine de armar este rompecabezas que es nuestro texto, ¿sí? Que termine de imaginar cómo siente el personaje, el comportamiento, los motivos, ¿no? Muchas veces es un error común en las personas que empiezan a escribir el ser demasiado explícitos, demasiado directos, ¿no? El decir, estaba triste porque su perro murió. Y capaz no, es mejor que nosotros mostremos el personaje, por ejemplo, sentado en su escritorio frente a su computadora y está viendo Facebook y le aparece el recordatorio de Facebook de cuando su perro era un cachorro. Entonces ve esa foto, la comparte, la postea y luego apaga la computadora y se queda en silencio, sin hacer nada, ¿no? Ahí no se está diciendo de manera explícita que ese perro ya no está, pero el lector puede entenderlo, puede entender que hay una pérdida, ¿no? Ese tipo de cosas son lo que denota un buen escritor, ¿no? Y quizás las más difíciles cuando uno empieza a escribir. El hecho de no ser explícito, de no darlo todo de manera tan directa, dejar que el lector reconstruya los hechos, lo que pasa, ¿sí? Los por qué,